Amén. Antes de iniciar, me gustaría cantar este canto que expresa lo que veremos en este día y que debe ser la actitud de nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia, o por lo menos va a surgir, a brotar en el corazón cuando realmente nos damos cuenta que debemos descansar en el Señor. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Señor, eres tú el que nos levantas, eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos alimenta, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos dirige. Señor, ¿cuándo será el día que como seres humanos aprenderemos que necesitamos de depender de ti plenamente, Señor? Señor, ayúdanos que en medio de nuestra autosuficiencia percibamos, Señor, que en medio de nuestra capacidad limitada humana, percibamos que nuestros ojos sean abiertos para ver la gloria que hay, Señor, al ser dirigidos y confiando en ti cada día, Señor. La gloria, las cosas que estamos por ver, Señor, cuando tú te vas a mover en medio de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a dejar a un lado aquellas cosas que nos están siendo de tropiezo, de obstáculo, incomodando, que dejemos ya, Señor, lo que nuestro corazón está teniendo de insatisfacción y te veamos a ti como lo más precioso, como el tesoro de nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me alegraré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. Amén. Pueden sentarse y entremos de lleno este día para poder tratar de abarcar lo que sea posible en medio de limitado de nuestro tiempo. Quisiéramos tener más aún, pero necesitamos administrarlo para darles exactamente lo que ustedes necesitan. Dios pueda colocar en nuestros corazones hambre para que la comida que se nos ponga a la mesa podamos comerla. Muchas veces no es la comida que aparentemente nosotros queremos, pero es la comida que realmente está dándonos el Señor. Y eso sucede exactamente en lo natural, no digamos también en lo espiritual. Entonces, vimos como último punto que era exactamente el número 8. Este es el número 9. El número 8 vimos cómo Labán planeó todo, hizo un plan detallado para poder engañar a Jacob y lo consiguió.
En este momento vamos a ver otro punto, otro tema en relación a esta situación familiar entre Jacob y sus dos esposas, y en este momento van a entrar en escena también los hijos. Pero el punto número 9 es que Dios interviene en las injusticias. El sentido que queremos darle a este punto es que Dios no le agradan las injusticias. Para el Señor, una injusticia que haga un ser humano, cualquiera que sea, creyente o no, es desagradable delante de su presencia. Primero, porque Dios es un juez justo. Dice la Escritura en el Salmo 92 y versículo número 15. Salmo 92 y versículo 15, leámoslo juntos. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, dice, y que en él no hay injusticia. Y él está hablando aquí en este salmo del justo. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados los justos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Por eso es que los que van a florecer son aquellos que están actuando correctamente. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar. O sea, el hecho de estar vigorosos, con fuerza y con vida, es porque ellos están anunciando que Jehová fue su fortaleza. Dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Los justos morarán en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos aman también la justicia, y Dios es justo, y en él no hay ninguna injusticia. Quiero darles otros pasajes, de aquí a poco se los doy, pero antes de eso vamos a ver nuestro texto clave, que lo encontramos en Génesis capítulo 29 y en el versículo número 31. Ahí leemos que dice: en el verso 31, y dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero, o sea, la hizo fecunda, fértil, pero Raquel era estéril. La menospreciada fue fecunda, y la que era apreciada terminó siendo estéril. Raquel vivió la experiencia de Sara, vivió la experiencia de Rebeca. Lea no. Pero es interesante que las tres esposas de los patriarcas que ellos escogieron, Sara, Rebeca y Raquel, las tres eran muy hermosas según las Escrituras, muy hermosas, y también fueron las tres estériles. Pero aquella que estaba siendo menospreciada, Lea, que se quiere decir, cuando habla de sus ojos, si ustedes se recuerdan que son sin brillo, quiere decir alguien que no tenía mucho con qué sobresalir, una mujer tímida e introvertida, como algunos llaman, en el carácter, en su personalidad. Ella era una mujer discreta en relación a sus cosas, a pesar de ella ser la primogénita y tal vez querer reclamar sus derechos como primogénita. Ella simplemente dejó todo en las manos del Señor. Y como alguien notó de una forma muy interesante, es que Raquel desde el principio no tomó totalmente en su corazón al Dios de Jacob. Lea, al contrario, ella sí se identificó plenamente con la vida de Jacob, y obviamente con su vida espiritual, con el Dios de Jacob. Por eso es que desde el principio ella comenzó realmente también a tener favor delante del Señor, porque su temor era mayor que el de su hermana Raquel. Pero lo que también me llama la atención, y creo que es lo que ustedes también deberían de considerar, es lo que dicen ahí al principio del versículo 31, donde leemos: y vio Jehová. Dios mira y a él no le agradan las injusticias. Dios, como es un juez justo, como ya leímos en el Salmo 92,
como Él es un juez justo, Él no soporta las injusticias. Cuando ve una persona cometiendo injusticia, sea contra su esposa o la esposa contra el esposo o viceversa, entre padre e hijos, hijos padres, no importa cuál sea la relación, si es en un trabajo, el patrono con los trabajadores o del sindicato hacia la empresa, cualquier tipo de injusticia, Dios va a intervenir. Las personas piensan que Dios está desatendido de la humanidad, pero eso desde ningún punto de vista es real. Lo que es real es que Dios continúa actuando en este mundo y nada se ha escapado de su control y de su mano. Y Él no va a abandonar la obra de sus manos, y en medio de las injusticias Él determina ciertos asuntos, como por ejemplo Él determinó que Lea fuera fecunda debido al menosprecio que ella estaba recibiendo. En otras palabras, Dios intervino y dio equilibrio a las cosas. Equilibrio, esto es muy importante, que ustedes lo entiendan. Equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, Raquel era la preferida de Jacob, ¿sí? Entonces, eso significaba que tenía su amor mayor y también su atención y mayor cuidado. Él estaba con todas sus fuerzas también. No hay duda que tenía cierta consideración de Lea, porque también era su esposa. Pero en este sentido podemos decir que Jacob también cometió otro error en relación al relacionamiento con sus esposas. Uno de esos errores fue que él se portó también fríamente para con Lea, de una forma un poco fría. Y tal vez hasta fue inconsciente, pero no importa. Debido al amor que él sentía por Raquel, él fue un poco frío con Lea. Y eso ella lo sintió, ¿verdad? Nosotros a veces no nos damos cuenta cómo es que hasta inconscientemente herimos a los demás con nuestras posturas, pensando que es lo correcto, pensando que es así que las cosas deben vivirse en la tierra, o por lo menos cuando se relacionan conmigo, porque deben considerar cuán correcto o cuán correcta soy. No, tengamos cuidado en relación a nuestros patrones de justicia, porque los patrones muchas veces de justicia de los hombres no es la justicia que Dios establece, porque la justicia de los hombres es más conveniente. Como hemos visto muchas cuestiones ahí, la justicia de los hombres se corrompe, la justicia de los hombres se vende, la justicia de los hombres se compra, la justicia de los hombres es conveniente, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su bienestar. Así es como se maneja la cuestión de justicia, pero Dios no. Por eso es que Él viene y pone equilibrio. ¿Cuál fue el equilibrio que Dios dio en este momento? Bueno, Él dio fertilidad a la menospreciada. Fertilidad, o sea, le dio vida para concebir y dar a luz hijos, en cuanto a Raquel le dejó su vientre sin la capacidad de concebir en aquellos años. Y eso fue sin duda bien duro, lo sabemos, para Raquel, pero para Lea fue una bendición. Y obviamente podemos ver aquí que en cuanto Jacob estaba inclinando su atención a Raquel, el Señor, esto es muy importante, queridos, el Señor Dios estaba poniendo su atención en Lea, porque Él cuida a los que son menospreciados. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. ¿Vamos juntos?
Deuteronomio, hablando exactamente de la justicia, dice ahí en el capítulo 25 y en el versículo número 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. O sea, está hablando aquí de sistemas de medida. Dice, pesa exacta y justa tendrás, o sea, una balanza, efa cabal, el peso, y justo tendrás. Si nosotros comerciamos, si somos comerciantes, debemos de dar el peso justo. Si nos piden una libra, no les vamos a dar 400 gramos, son 460 gramos. Si nos piden un kilo, no les vamos a dar 990 gramos, no les vamos a dar 1000 gramos. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Dios no le gusta, a Él no le agrada, no soporta que nosotros hagamos esas infamias y esos engaños en medio de un relacionamiento. Ya no, si no, a Él no le agrada que tengamos peso falso en cuestiones de comercio, de comida, de sacar provecho de las demás personas, mucho menos dentro de un relacionamiento. Entonces el Señor está dando aquí, dice, pesa exacta, verso 15, y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados. Él está prometiéndonos, como Él dijo también, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Aquí también está diciendo que un camino de justicia va a darnos largos días, y es de hecho, personas que cometen injusticias hasta tienen enemigos gratuitos, y podemos tal vez no ni gratuitos, sino que ellos mismos se los compraron, se los ganaron debido a las injusticias. Sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando de Canaán, porque abominación, o sea, Dios aborrece, y aquí está el punto, es una abominación, es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces, cometer injusticias generalmente se convierte en algo corriquero, en algo común a veces en las personas, en nosotros, que no nos damos cuenta cuando podemos estar cometiendo un acto de injusticia. Y debemos tener un poco de más cuidado en eso, porque como ya hablamos, todo lo que nosotros sembramos, eso mismo también vamos a cosechar. Pero Dios es justo. Él tiene una balanza justa, y cuando ve que esto se está inclinando para acá debido a que una persona está interviniendo con algo incorrecto, como lo que estaba sucediendo aquí, Raquel y Jacob estaban menospreciando a Lea, entonces el Señor intervino y dio equilibrio. Esa fertilidad que permitió que Lea tuviera, hizo que Lea se sintiera mejor. Fíjense, esto es increíble, porque ella estaba sola, prácticamente Jacob y Raquel eran los que más manifestaban ese aprecio, y ella estaba quedando a un lado, pero el hecho de haber quedado embarazada antes que Raquel, eso dio a ella una fuerza, un ánimo, un motivo para continuar teniendo esperanza, y vamos a ver que realmente eso es lo que va a suceder. Dios le da esperanza y ella está confiando en Dios. Entonces, tratos preferenciales son injustos, es cometer injusticia, tratar a una persona de una manera y a otra no, porque esta no mucho me agrada. Eso es hacer acepción de personas, y eso es cometer injusticias. Aunque una persona no nos agrade, si nosotros le hacemos a esta lo que pensamos que él es debido, también deberíamos de hacerle a esta. Por eso es que el Señor ordena que aún amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que les hagamos el bien. No está diciendo que hagamos solo el bien a los que amamos, como dice el Señor. Entonces ustedes no hacen más que los fariseos, que solo aman a los que los aman. Amen a aquellos que también los maltratan, trátenlos bien. Esa actitud es algo que es de tanta justicia. Es la justicia que se va a sobrepasar a la justicia de los fariseos, y Dios va a agradarse de eso. Pero los tratos preferenciales, eso no es agradable delante del Señor. Debido a eso es que hay un versículo en la Escritura, en el libro de Proverbios, en su capítulo número 21 y en el verso número 1, donde dice, vamos juntos ahí, Proverbios
21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Como el repartimiento de las aguas. Como pensemos en un río. La propia naturaleza, la geografía o la topografía del terreno puede hacer que el agua se vaya para un lado, para otro, y dependiendo de la inclinación o de la altura, va a hacer que el agua se detenga ahí y sea inclinado. Así hace Dios también. Él levanta montañas, coloca valles y así va dirigiendo las aguas. De hecho, Él crió la tierra y la reforma y la cambia. En fin, eso hace que la topografía y la geografía también del mundo haya cambiado durante tantos años, porque Dios es el que determina la corriente de los ríos. Y también es así en relación al corazón del rey. ¿Y por qué el corazón del rey? Porque está hablando de un hombre que tiene autoridad. Un hombre que puede disponer como soberano, como monarca, de hacer lo que quiera. Y en eso él puede cometer una injusticia. El Señor ha dado autoridad a las personas. Un juez tiene una autoridad. Un alcalde tiene una autoridad. El gobernador tiene autoridad. Los diputados, el presidente, los ministros de un gobierno tienen autoridad, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que llevar a cabo, administrar esa autoridad de tal manera que no tenga pesos diferentes. Tiene que ser justo. Por eso es que hay una estatua que simboliza la justicia, que es una mujer con los ojos tapados, cubiertos. ¿Por qué? Para que él no mire que está llegando mi amiga o mi amigo, sino cualquiera que llegue a recibir justicia va a ser tratado justamente, sin estar haciendo acepción de personas. Entonces, cuando hay una intervención humana de una forma incorrecta, Dios es lo que está mostrando aquí, es que Él está arriba de todos y de toda autoridad, porque Él es el que pone y quita reyes. Entonces Él también, escuchen, no significa que Él viole la voluntad humana, no, sino que Él como soberano equilibra el mundo. Él como soberano también hace justicia. Él como juez, y que estableció jueces en esta tierra, también es juez. Y Él puede decir, no, eso no es así. Y recuerden que Él abomina la injusticia. Entonces, cuando ve algo incorrecto, inmediatamente da una orden e inclina. Como dice aquí, Él inclina el corazón del rey a donde Él quiere. Aunque él venga aquí con su agüita queriendo moverse, el Señor levanta una montaña y lo lleva para acá. De ahí un valle y lo hace bajar. Y así lo va llevando por el camino por donde Él determina. Y esto es muy importante. Quiero que ahora sí vamos al libro de Job, en su capítulo número 19. Job 19 y en el verso 29 dice... 19:29. Temed vosotros delante de la espada. O sea, ¿quién tiene la espada? Según Romanos capítulo 13, el que hace justicia, ¿verdad? El policía tiene una pistola. En aquella época eran los soldados que tenían la espada y que estaban ahí para inmediatamente hacer la justicia. Era el arma utilizada en aquella época. No todo el pueblo tenía una espada para hacer justicia, ni todo el pueblo podía hacer justicia, solo las autoridades, para no cometer injusticias, ¿verdad? Entonces dice, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. O sea, el furor de la espada, de la aplicación de la pena, del juicio, viene por las injusticias. Por eso es que Dios vio que Lea era menospreciada y la hizo fértil, le dio fertilidad, Él equilibró, Él dio armonía y Él dio fortaleza y ánimo y esperanza al corazón de aquella menospreciada para poder seguir adelante. ¡Ah, qué justo es nuestro Dios!
Dice, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Y esto es una sabiduría antigua, muy antigua, de los días de Job, un patriarca de los más antiguos que la Biblia registra, y desde aquella época ellos estaban conscientes que hay un juicio, que Dios interviene, ¿verdad? Y que no importa si nosotros estamos tratando de hacer las cosas escondidamente, o que tratando de que aquel que vamos a dañar, o que consciente o inconscientemente lo estamos haciendo a escondidas. Hermanos, Dios es un juez justo. Un juez justo. Y dice, hay otro pasaje aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 19, que me gustaría leerlo antes de proseguir. Segundo de Crónicas, capítulo 19. Aquí está Josafat, el rey Josafat, hablándole a los jueces, aquellos que tienen autoridad, aquellos que deciden sobre un determinado caso, y dice allí en el versículo 6, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, fíjense, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, qué tremendo, sino en lugar de Jehová. Quiere decir entonces que lo que se espera de un juez es que él juzgue con el temor de Jehová, y que él juzgue consciente que Dios va a hacer justicia a través de él. O sea, Dios ha puesto a una persona de autoridad, eso puede ser un padre, una madre, un pastor, lo que sea, que tiene una autoridad, sea natural, sea espiritual, lo que sea, que él pueda ver que es Dios el que va a hacer justicia. Por eso el temor de Jehová, para que no cometamos cosas que pueden realmente dañarlos a ellos y también a nosotros. Y dice aquí, en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Él está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Bendito sea el Señor. Mirad lo que hacéis. Oh, qué importante esto, no se olviden. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, no me puede, mire, yo te ayudo si me das una buena gratificación. Eso lo podemos resolver. No se preocupe que aquí tenemos la autoridad en nuestras manos y podemos hacer esta cosa y nadie se va a dar cuenta. Sí, probablemente ningún ser humano pueda darse cuenta. Más adelante probablemente sí, pero el que sí se da cuenta de cada detalle, por pequeño que sea, es el Señor. Por eso es que para mí este punto aquí es muy importante. Del verso 31 de Génesis 29. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Dios determinó bendecir, Dios determinó beneficiar a Lea, la menospreciada. Entre tanto, Raquel se quedó estéril por un tiempo. Entonces Dios nos dé a cada uno de nosotros ese temor en nuestros corazones para siempre cargar con nosotros una balanza justa, porque Dios es justo. Vamos a seguir ahora a otro punto. Bueno, pero esto tal vez es relacionado con este aspecto que estamos mencionando aquí, con este tema de las injusticias. Pero, por ejemplo, yo creo que ya lo mencioné, pero no vale la pena mencionarlo otra vez en relación a esto. Y déjenme decirlo de esta manera: desafortunadamente, Jacob no es el único que necesitó de un Labán para ser tratado. Todos necesitamos de un Labán para ser tratados. Uno piensa que dice, qué vida, qué historia. No, esto no está aquí solo para contarnos una historia de las fechorías, digamos así, de las injusticias o de las cosas incorrectas que Jacob hizo y cómo Dios lo disciplinó. No, está para mostrarnos que él también puede tener un Labán en nuestra vida, en nuestro círculo de relacionamiento, para poder tratar también con nosotros.
Y eso es una muestra de su amor también. Él no nos abandona, ¿verdad? Él va a tratar. Entonces, vean ustedes cómo Jacob se disfrazó de Esaú. ¿Les recuerdan? Él se disfrazó de Esaú. Él fingió ser Esaú. Suplantó a su hermano mayor porque quería que el menor recibiera la bendición, siendo que Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Y escuchen, aquí hay una verdad y muy importante. Cuando Dios dice que el mayor servirá al menor, eso va a suceder. Pero el propósito de Dios no es que suceda a través de nuestros medios ilegítimos, caminos incorrectos, caminos carnales, escogiendo de alguna manera suplantarlo con la ropa de él. No tenemos por qué hacer eso. No tenemos por qué a tratar de adelantarnos o de contribuir o de darle una manita al Señor para que las cosas sucedan lo que Él ha dicho. No lo necesitamos. Cuando Él ha dado una palabra, esa palabra va a cumplirse. No va a tener, puede demorarse, sí, debido a que nosotros somos los que necesitamos tiempo para absorber el entendimiento de Dios y para absorber la actitud correcta que tenemos que tener en medio de la rueda, ¿verdad?, que el alfarero utiliza para moldear el barro. Entonces Jacob se disfrazó de Esaú y, como les decía, desafortunadamente todos vamos a necesitar de un Labán en nuestra vida, porque en algunas ocasiones podremos cometer algunas injusticias. De hecho, creo que cada uno de nosotros hemos podido reconocer, tal vez nos estamos recordando de alguna, y que ese tipo de injusticia es una sembradura, es una semilla incorrecta que sembramos y vamos a cosecharlo tarde o temprano. Pero cuando él ya está con Labán, entonces Labán le da a Lea disfrazada de Raquel. Lea le es dada a Jacob por orden de Labán, disfrazada de Raquel, tanto que él ni cuenta se da hasta la mañana siguiente. ¿Ustedes perciben que él quería la menor y se le dio la mayor? Ya lo hemos mencionado. Y cómo es que Jacob, siendo el menor, quería el lugar del mayor. Y aquí le dio una gran lección el Señor. A pesar de que Esaú menospreciaba las cosas de Dios, a pesar de que Esaú menospreció la primogenitura, entonces ¿por qué tener que luchar para tener la bendición de ese hombre? Él no tenía por qué hacer una cosa así. Lo hizo y fue algo incorrecto, tanto que en su vida él cosechó estas cosas. Y escuchen, él no solo cosechó estos frutos en su vida en la época de los 20 años que pasó con Labán, sino que aún él sufrió estas situaciones y estas consecuencias hasta cuando ya cuando su hijo José, por ejemplo, creció y él comenzó, dice, a ser odiado por sus hermanos. Esaú odió a su hermano porque él lo vio que había preferencias para con él en cierto sentido. Lo odió porque él se aprovechó de las circunstancias. Y así los hermanos de José también, viendo lo que él era preferido y viendo lo que su padre lo amaba, ellos también lo odiaron. Jacob pasó por momentos muy difíciles en su vida. Siendo un hombre precioso, llegó a ser un patriarca de los más preciosos patriarcas. De hecho, podemos decir que de los tres, él podría ser hasta uno del más importante, porque a través de él vinieron las 12 tribus, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. En él se formó la nación, el padre de la fe, Abraham, Isaac, el hijo de promesa, pero Jacob es el padre de la nación de Israel. Entonces la importancia de Jacob es extraordinaria. Sin embargo, él no fue librado de pasar por esas consecuencias de sus errores y de sus sembraduras.
Entonces, tengamos cuidado, siempre encontraremos uno más listo que nosotros. Y una injusticia es recibida. Vean aquí, esto es increíble. ¿Ustedes no creen que Jacob pensó que Labán cometió una injusticia en haberle dado a Lea en lugar de Raquel? Yo creo que sí. Pero cuando él la recibió, se dio cuenta que una injusticia fue hecha contra él, porque él mismo había hecho otra injusticia contra su padre Isaac. Entonces, una injusticia puede venir por la acción de otra injusticia. ¿Debido a qué? Dios es juez y Él determina las cosas y Él trae equilibrio a esta vida. Amén. Bueno, continuemos ahora y veamos otro punto importante. El punto ahora es nuestro punto número 10. Y este es el que veremos para finalizar en este día, en esta lección. El punto número 10 es las etapas en la vida de Lea. ¿Sí? Las etapas en la vida de Lea. Vamos a ver, esto es muy importante. Lea es una madre en Israel muy importante y como hemos mencionado, ella fue la menospreciada y Dios siempre escoge a aquel que es menospreciado. Veamos juntos ahora en el versículo 32, ¿sí? Ya vimos el 31, ahora vamos a comenzar con el 32 y en esta lección nos vamos a ir hasta el versículo 35, del 31 al 35. Ahora en el versículo 32, como el Señor la hizo fértil, dice que ella concibió, vamos aquí el 32, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová, al Dios de Jacob, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Bueno, aquí encontramos entonces una primera etapa, pongámosle aquí 10.1, una primera etapa, y encontramos aquí a su hijo Rubén, que va a manifestar un aspecto muy importante de la vida de de Lea. Y este nombre prácticamente quiere decir esto: he aquí un hijo. Eso quiere decir, he aquí un hijo. O también quiere decir, vean aquí un hijo. Porque vean, en el hebreo es muy rico. Y el hebreo encontramos solo en un versículo el significado de un verbo con un nombre. Ellos dependen uno del otro, el nombre depende del verbo, ¿sí? Y la acción de Dios va a determinar el nombre de la persona, por ejemplo. Y eso es lo que sucede aquí, hay un juego de palabras y es muy rico. Por eso en este verso vemos donde dice: concibió pues Lea, tengo las dos Biblias aquí. Concibió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén. Porque dijo, esto es lo importante, porque ella dijo, Lea dijo, ha mirado Jehová. Fíjense, ha mirado Jehová. Ha mirado Jehová.
Y este verbo aquí es determinante para el nombre de Rubén. He aquí, vean. He aquí un hijo. Miren todos. Dense cuenta de lo que ha sucedido. Y escuchen, queridos, tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta. Lea si se dio cuenta. Pero muchos de nosotros nos pasa por alto cuando estamos pasando por un momento bien difícil y pensamos que estamos desatendidos por todos, que nadie nos pone atención. Y eso nos frustra y eso nos enoja. Hay personas que se enojan tanto que dejan de tener relación. Hay creyentes que dejan de ir a la iglesia porque creen que ya no les están llamando la atención, o el pastor ya no la visita, porque, en fin, muchas razones. Pero ¿saben una cosa? Ninguno de los motivos que ustedes puedan encontrar para sentirse afligidos o menospreciados o hasta con el deseo de salir de la comunión es válido delante del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón tan entendido, y eso nos lo muestra aquí Lea. Por eso es que esas etapas de la vida de Lea son etapas que el Señor también quiere que cada uno de nosotros vivamos, y Él nos muestra lo que esta mujer vivió en su aflicción, porque ella estaba siendo afligida. Dice ahí, porque ha mirado Jehová mi aflicción. Esto es importante. Eso era importante para Lea. Ha mirado Jehová mi aflicción. Escuchen. Raquel no la vio. Jacob no la vio. O la ignoró. Raquel no vio la aflicción de su hermana. Tal vez hasta pensaba, es justo. Tal vez hasta pensaba, le cae bien, porque me quitó a mi marido y se casó antes, y yo tenía derecho de casarme antes, porque por mí trabajó él los primeros 7 años. Siempre nosotros tratando de encontrar la forma de cómo la justicia se inclina para nosotros. Pero no seamos así. Debemos de tener cuidado. Porque escuche, aunque estemos siendo afligidos, porque si realmente Lea estaba siendo afligida, había angustia en su corazón por sentirse sola, abandonada y menospreciada. Sin embargo, cuando ella dio a luz al primer hijo y nació Rubén, a través de ese hijo, ella expresó claramente que aunque Raquel su hermana y aunque Jacob su marido no les importaba la vida de ella, Dios sí. Dios sí. Dios mira. Él miró cómo estaba siendo menospreciada. Y ella dice ahora, ha mirado Jehová mi aflicción. Vean cómo es que en medio de sus situaciones, en lugar de estar confiando o reclamándole a Jacob, ¿por qué no estás conmigo? No le reclamaba. Ella venía delante del Señor, Señor, mira lo que está sucediendo, Señor. Y dice ella que Dios vio su aflicción. Quiero decirles algo. Dios mira todo. Sabemos eso. Dios está atento de todo. Dios mira todo lo que sucede en la vida. ¿Qué es lo que Dios mira en la vida? Bueno, Él mira todo lo que hacemos y lo que nos hacen. Vamos a hablar solo de ese punto de vista. Todo lo que nosotros hacemos y lo que las otras personas nos hacen. Por eso es que Él interviene como justo juez para dar armonía a este mundo. En medio de las injusticias, el juez de toda la tierra va a intervenir. Quiero resaltar ese punto. Y aquí ella encontró un cierto alivio. Ustedes van a ver que esto aquí, debido a que Dios miró su aflicción, ella tuvo esperanza. Ella tuvo esperanza. Surgió una expectativa. Bien dice aquí la Escritura,
Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Dios me miró, Dios me consoló, Dios me dio un hijo, lo que está diciendo, ¿verdad? Y debido a esa bendición, yo voy a llamar la atención de Jacob, porque Jacob va a decir, oh, aquí hay un hijo, y fue a través de Lea. Entonces ahora sí me va a amar mi marido. Miren, lo que Dios hizo en la vida de Lea le trajo esperanza. Todo lo que nos va a traer esperanza a nuestro corazón, todo lo que nos trae ánimo a nuestro corazón es por la intervención divina. Aunque el Señor use a una persona, aunque el Señor use a cualquier ser vivo aquí, un pajarito que llegó a su nido y le llevó los gusanitos a sus pintillos que estaban ahí, a sus polluelos que estaban allí. Entonces, hasta eso, si eso te asusta y te hace ver el cuidado de un ave sobre sus polluelos, ¿cuánto más no puedes ver la obra de Dios en tu vida? Dios ve lo que nos hacen y Dios también ve lo que nosotros hacemos. Él ve todas las cosas. Bien, encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 16, que a pesar de que Agar fue expulsada de la casa de Abraham, dice que cuando ella está en los momentos más difíciles, ya pensando que ella iba a morir, en el capítulo 16 de Génesis, dice la escritura, vamos a ver aquí, quiero leerlo en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Ahí también vivió un tiempo Isaac. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y tiene algo que ver con Dios, el Dios que me ve. Entonces, en medio de una aflicción, cuando ella estaba siendo afligida por su señora Sara, ¿sí? Dios intervino, envió un ángel y le mostró y le habló, y entonces ella se dio cuenta que ella no estaba sola en su angustia. Hasta Agar vio la intervención de Dios. Dios interviene en todo estrato de la sociedad. Dios interviene en toda la raza humana, aunque algunos ni siquiera lo reconocen o ni le importan y todos piensan que es una casualidad. ¡Ay, el destino! No. Dios es el Dios que ve todas las cosas, y Él vio la aflicción de Lea y le dio a Rubén, su primogénito. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios vio el menosprecio y entonces ella sintió que ahora ella sería amada. Grandes compensaciones vienen para aquellos que sufren en medio de las injusticias. Y no deben por eso parar de caminar, sino deben estar conscientes que Dios está en el asunto y Él va a intervenir a favor de aquellos que cierran su boca para no tener que hablar en contra de algunas cosas que están oyendo que hablan de ustedes. Su anhelo era alcanzar el amor de su marido, pero ¿saben una cosa? Ella estaba anhelando el amor de Jacob, pero ella llamó la atención de Dios. ¿No te gustaría a ti también llamar la atención de Dios? Tal vez tú estás queriendo tener comunión. Yo un día así le dije al Señor en oración, Señor, ¿cómo me gustaría tener comunión con esos hombres? Yo así le dije al Señor, y de inmediata la respuesta del Señor vino y me dijo, ¿y no te gustaría tener comunión conmigo? Ay, fue una vergüenza terrible lo que yo sentí, porque yo estaba prácticamente dando más importancia a una relación humana que a esa relación divina e infinita del Dios eterno. Entonces, si Dios te ha puesto su mirada en tu vida y Dios ha oído y ha visto tu aflicción, es para que levantes tu ánimo y sigas adelante. Veamos ahora a la siguiente etapa. Dios nunca ignora a sus hijos. Él siempre está al tanto de la vida de sus hijos, de tu vida.
hermana y hermano. Ahora veamos el punto número 2, ¿sí? El inciso 2 de ese inciso 10. Entonces, si ustedes ven en su Biblia, la parte importante en el versículo 32 es, ha mirado Jehová. Ha mirado Jehová. Esa es la palabra en hebreo, es Jehová Ra. Viene del verbo mirar. Ha mirado Jehová Ra. Él es el Dios que mira todas las cosas. Ahora consideremos el siguiente versículo, en el verso 33, donde dice, concibió otra vez y Dios le dio 4 hijos seguidos. Impresionante la fertilidad que le dio. Y de esos 4 hijos prácticamente el Señor formó la estructura del pueblo de Israel. La estructura eclesiástica, la estructura de un pueblo, de un reino. Dios lo formó a través de prácticamente esos primeros 4 hijos que nacieron, 2 principales, pero Él lo hizo. Entonces dice aquí en verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ¿están leyendo conmigo? Dice, por cuanto oyó Jehová. El primer hijo, por cuanto vio Jehová. Jehová Ra. Dios el que ve, el viviente que me ve. Pero ahora dice, oyó Jehová. ¿Oyó qué? Aquí dice la escritura. Dice otra vez, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Quiere decir que él no únicamente vio lo que hacen los hombres, las personas, sino también él oye lo que dicen. Por cuanto oyó que era menospreciada. Es muy probable que por estas palabras que Raquel algunas veces dijo algunas cosas que hirieron el corazón de Lea. Y Jacob de repente, sin darse cuenta, expresaba aquel amor, ¿verdad? Amorcito, Lea. Esa diferencia, esa preferencia hacía que se manifestaran ciertas cosas. Y no era una cuestión solo de actitudes y de acciones, sino también era ahora a través de palabras. Y el Señor también escucha. El Señor también escucha. Y aquí es Jehová Shama. Él oye. Él es el Dios que oye. Dios también ve y Dios oye. Dice la Escritura que sus oídos están atentos a las oraciones de los santos, pero Él también escucha aquellas cosas que decimos que no son agradables y que prácticamente van a determinar que Dios, si ve que hay algo injusto, Él intervenga. Y Él siempre va a ayudar al pobre. Él va en busca del necesitado. Como cuando Jesús dijo, yo no vine a buscar a sanos, sino a enfermos. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Eso no es una cuestión solo del ministerio de Jesús, es una revelación del carácter de Dios desde el principio. Entonces Él siempre va a ayudar a los pobres, siempre va a ayudar a los necesitados, siempre va a ayudar a aquellos que están siendo menospreciados y que ellos mismos llegan delante de Él necesitados de una ayuda divina, de un socorro celestial. Entonces dice aquí que yo era menospreciada y me ha dado también y le llamó su nombre Simeón. Aquí veamos aquí esta parte. Sí, Simeón. ¿Qué quiere decir Simeón? El que oye, o quiere decir simplemente el verbo oír. ¿Sí? Oír. Y ese nombre, Simeón, ven de Jehová Shama, Simeón.
Viene de la formación, de la intervención de Dios. Al haber oído, se formó el nombre Simeón. Ven ustedes la riqueza del idioma hebreo. Cómo es que a través de una acción del verbo, porque es la acción, y de la intervención de Dios, se crea una persona. ¿Sí? Se forma una persona, se forma un carácter, mostrando exactamente que Dios está en evidencia. Entonces, cada vez que ella llamaba a Simeón, era para recordarse que Dios oía todo, que Dios oye todo. Y tengan la seguridad, Dios también está atento a lo que nosotros decimos y atento a lo que los otros nos dicen. Por tanto, en este momento, Lea ya tenía una conciencia aguda, sin duda, porque ella conseguía percibir la intervención divina. En cuanto los otros estaban, los palomitos ahí bien felices de la vida, porque a pesar de que había una cierta insatisfacción, porque le decía a Raquel, yo no entiendo por qué yo no puedo tener hijos si yo soy más joven que ella. No es una cuestión de ser más joven o de ser más querida, es una cuestión de que Dios decide, porque Dios interviene. Pero por otro lado, Lea estaba viendo la bendición que es estar en las manos de un Dios justo, de un Dios bueno. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor, porque Él oye y ve todo. Entonces, Él está viendo lo que está sucediendo en tu vida. Él no está ajeno a tu realidad. Él no le importa tu condición. Todo lo contrario. Pero también Él puede ver tu actitud. Él también puede ver tu corazón y oír las palpitaciones. Quiere decir, ¿qué estás diciendo con esas palpitaciones? Si estás nerviosa o nervioso porque no consigues controlar o porque no consigues decir lo que quisieras a alguien más. Es mejor limpiar el corazón, limpiarnos de esa mala conciencia que pueda haber, para que el Señor, por su sangre preciosa y por la intervención del Espíritu Santo, nos dé un corazón puro, un corazón perdonador, un corazón que puede actuar con transparencia, pero con libertad y también con pureza en nuestra relación con los demás. Entonces, un consejo que les doy: reconozcan a Dios integralmente en sus vidas. Sean personas agradecidas. Aprendan a esperar en el Señor. Ella estaba muy agradecida. Él me oyó, Él me oyó, Él me vio y me oyó. Él vio y oyó también. La cuestión, todo en general, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Vamos ahora entonces con el punto número 3, porque el tiempo se nos está yendo. El primero, para que no se nos borre aquí, fue Rubén, ¿sí? Y ustedes ya saben, aquí quiere decir aquí un hijo. Aquí un hijo, el que me oye, ¿sí? Y ahora en el versículo, en el punto número 3, leemos en el verso 34, dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá a mí mi marido. Ella todavía estaba con la esperanza de ver la unión de su marido para con ella, ¿verdad? Porque todavía no era una realidad. Ahora sí se va a unir a mí mi marido. Esto aquí viene algo interesante. Dice: esta vez... Vean el deseo del corazón de ella. Esta vez se unirá a mí mi marido, dijo ella. Esta vez se unirá a mí mi marido. Y entonces viene y dice aquí que a ese tercer hijo él le puso nombre Leví. Y Leví quiere decir unido a. Unido a. Unirse. Leví habla de la unidad. Leví quiere decir aquel que está unido a, como realmente sucedió con la tribu de Leví, que no tuvo herencia terrenal entre el territorio de Israel, sino la tribu de Leví estuvo diseminada por todo el territorio. Ella estuvo unida a
todas las tribus. Y todas las tribus tenían que darle un pedacito de tierra a los hijos de Leví para que ellos vivieran ahí. No eran propietarios no significa que no podían comprar una tierra. Por eso que encontramos a Bernabé en el Nuevo Testamento, que era levita y que había vendido una propiedad. Él tenía una propiedad, pero ellos no tenían herencia. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo, yo soy tu herencia. Y ahora aquí, mostrándoles a través de la vida de Leví, ¿sí? Ella está con la esperanza de que su marido se una a ella, y ella no se está dando cuenta que es Dios el que está queriendo que ella se una a él. Que ella entre a una unidad con él. En todo lo que ha pasado, mira, escucha hija, escucha hijo, escuchen ustedes. Yo ya te vi. Ya te diste cuenta que yo te vi. Ya te diste cuenta que yo oí lo que está pasando y lo que están diciendo. Ya vi, ya oí. Ahora, en lugar de estar con expectativas humanas, que nunca vas a ver y eso solo más te va a frustrar y te va a detener y te va a hacer que te rindas. No, en lugar de eso, mírame a mí, únete a mí. Dios quiere que nosotros nos unamos a Dios. Dios quiere que nosotros nos hagamos uno con Él. Por eso Él nos ha llamado, cuando Él vino a redimir a la humanidad, Él vino a que todos los salvos sean parte de un cuerpo, un solo cuerpo, todos unidos por las coyunturas, dice, unidos por los ligamentos, por los nervios, unidos por todo, por el tejido, por la piel. Una unidad. Dios nos está llamando a eso. Y ese fue el nombre que Lea le puso a Leví, por el anhelo de ver. Entonces ya eran 3 hijos, manifestando en cada una manifestación preciosa, disculpen la redundancia, de su corazón. Y es interesante que en el libro de Números, capítulo 18, versos 2 al 4, como ya mencioné, ellos fueron escogidos. La tribu de Leví fue escogida para servir al Señor. Fíjense, qué precioso, ¿eh? La tribu de Leví fue escogida para servir al Señor. Entonces, vale la pena dar a luz hijos, y que las cosas que suceden, las cosas que damos a luz nosotros también, nuestros frutos puedan ser una revelación de lo que Dios nos está hablando y mostrando. Ahora, Lea tenía la seguridad de que Jacob se uniría, estaba confiando que ya con 3 hijos podía tocar el corazón de Jacob para que se uniera. Pero yo quiero llamar la atención de un detalle aquí en este versículo. Fíjense ustedes, en el primero ella dijo, Dios me vio. En el segundo Dios me oyó. Pero en el tercero, noten algo aquí, leámoslo otra vez. Verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Oigan, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. En ningún momento mencionó a Dios. Ahora ella ya está sintiéndose muy fértil, muy fructífera. Ya dio a luz a Rubén, ya dio a luz a Simeón, y ahora da a luz a Leví. Hasta está un poco en sus anchas. Y sintiéndose un poco en sus anchas, dejó a un lado un poquito al Señor, pero a pesar de que Leví unido a nace, Jacob no se une a ella. Es muy importante que nosotros pongamos en todas nuestras expectativas al Señor. No abandonemos, no pensemos que ahora lo que está sucediendo es por mi habilidad. Dios nos ha dado habilidades a todos, Dios nos ha dado dones a todos, pero eso no significa que nosotros vamos a confiar en ellos y las cosas van a suceder porque nosotros somos muy buenos. No, es porque Dios es muy bueno, porque Dios es precioso, es porque Él es bondadoso y misericordioso con nosotros. Amén. Entonces, llegamos al número 4. Veamos aquí juntos y estamos ya para terminar. Versículo 35 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo,
esta vez alabaré a Jehová. Es preciosa la escritura. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, no, esta vez no voy a cometer la locura que hice hace un año. Que nació Leví y yo no reconocí al Señor. Sí, yo reconocí que fue Él por su gracia, por su fuerza, que di a luz, pero quité la atención, el foco de donde debo tenerlo. Y no importa si Jacob no se va a unir conmigo, no importa si yo no consigo los objetivos que quiero, no importa si yo no alcanzo las metas que yo quiero ahora. Yo tengo que aprender a dejar todo en las manos del Señor. Por eso dijo, nació este cuarto hijo y dijo, esta vez yo alabaré a Jehová. Fíjense qué precioso. Esta vez alabaré a Jehová. Aquí el verbo es el importante. Bueno, sí, el sujeto es importantísimo, la razón, la fuente de la alabanza. ¿Y a quién se debe dar la alabanza? Pero aquí este verbo es la acción de la persona. Esta vez alabaré, o sea, dice Lea, yo voy a alabar al Señor, yo voy a magnificar, exaltar. Y la palabra no solamente es cantarle, es también agradecerle. Es reconocerlo con gratitud de corazón por todo lo que sucede en nuestras vidas. Por eso es que ella colocó el nombre de Judá, ¿sí? Que ya sabemos todos qué quiere decir. Quiere decir alabanza o Jehová sea alabado. Eso quiere decir alabanza o Jehová sea alabado. Por eso dice, de esta vez alabaré a Jehová. Notan entonces cómo es que los nombres de cada uno, Simeón, Rubén, todos son el fruto de un relacionamiento con Dios. Pero aquí en Leví, ella manifestó aquella como que se desconectó por un momento. Como que sintió que podía caminar solita, pero ahí se dio cuenta que no fue así como yo pensé, ¿verdad? Voy a salir un poquito del campo y a ver si meto un gol desde afuera. No, es seguir con las reglas y necesitamos ver al Señor en ese aspecto. Y cuando ella comenzó a alabar al Señor, y dice, terminemos ahí, dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Quiere decir que este cuarto hijo es el final de una etapa en la vida de Lea. El final de una etapa, porque ella siguió dando a luz más hijos, pero llegó un momento que ella pensó que nunca más iba a dar hijos. Pero ahora sí está ella ahí, dando a luz, y ella está alabando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ese nombre, Judá, es Yada. Yudá o Iuda, que es confesar, dar gracias, alabar. Y viene de Yehudá, que es loado o alabado. Entonces, lo que está diciendo el mensaje con este hijo es que ella está dejando todas sus expectativas en el Señor. ¿Por qué no pones tú también todas tus expectativas? ¿Qué quiere decir? Todas tus esperanzas en el Señor. ¿Cómo? Alabándolo, bendiciéndolo, dándole gloria, dándole honra. Terminando entonces, los nombres de Lea revelan su respeto y consideración a Dios y a Jacob. ¿Sí o no? Los nombres de los hijos de Lea, estos cuatro hijos, y vamos a ver los otros también, revelan su respeto y consideración a Dios y a Jacob. Y luego, cuando ella dejó a un lado sus expectativas personales, sus anhelos, sus propósitos, lo que ella deseaba, sus deseos, ella fue feliz, cambiando su actitud de una actitud de gratitud, de alabar a Dios y de bendecir su nombre. Es más, ella, los hijos de su sierva, llamó afortunada y feliz. Aunque ella no los dio a luz, pero ella no estaba tampoco diciendo, es mi rival, contienda, es mi juez. No, ella estaba diciendo, soy feliz, soy bien afortunada.
Qué actitud diferente a de esta mujer. O sea, por otro lado, como persona humana, no quiere decir que ella dejó a un lado el anhelo de tener a Jacob como su marido, como su único marido. De hecho, sí lo llegó a tener después de que murió Raquel. Se dan cuenta cómo Dios puede intervenir. Pero lo que significa es que ella percibió que era mejor descansar en su corazón. Aprendamos a descansar, no vivamos nerviosos, no vivamos quebrándonos los dedos o comiéndonos las uñas, hablando simbólicamente, o tratando de rechinando los dientes porque las cosas no son como quisiéramos y porque huyen de nuestro control. No, digamos, esta vez alabaré a Jehová y esta otra también, y en esta otra más aún todavía. Cuando estamos dispuestos a alabar al Señor, la situación puede cambiar. Todo lo que nos anima y nos fortalece emocional y espiritualmente, debemos reconocer que viene de Dios, aunque Él esté usando a un ser humano o a una simple ave dándonos un mensaje. Y cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, ¿saben qué sucede? Cuando nosotros aprendemos a aceptar su voluntad con alegría. Cuando aprendemos a aceptar su voluntad con alegría, Dios escoge nacer a través de nosotros. Cristo nace de la tribu de Judá. Cuando ella dijo, voy a alabar al Señor, ya me cansé de estar ahí echando las fuerzas y aquí, no, voy a descansar ahora y lo voy a alabar y lo voy a bendecir. Voy a parar de estar pidiendo y esto y lo otro, no, voy a alabarlo. Entonces Dios decide, ahora sí, yo escojo ese hijo para nacer a través de hijo. Él no escogió el primogénito Rubén, Él no escogió el segundo Simeón, Dios oye. Él no escogió a Leví, a pesar de que sí lo escogió para servir, pero Él escogió para nacer de Judá. ¿Por qué? Porque es el hijo que manifiesta el corazón entregado totalmente al Señor, entregando todas sus esperanzas en Él. Dios te dé la gracia a ti y a mí para que podamos vivir de esa manera. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos. Y queremos ser como Lea, Señor, levantando un clamor, una alabanza, una gratitud, acciones de gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Nada de lo que ha venido ha venido contra nosotros no es con el propósito de destruirnos, no es con el propósito de desanimarnos. No, sí, estamos siendo probados, pero en medio de nuestra prueba, Señor, en medio de nuestra aflicción, queremos confesar y reconocer que tú miras, que tú oyes y que tú quieres manifestarte a través de nuestros hijos. Señor, que te manifiestes, que tú nazcas a través de nosotros, a través de la alabanza y de la gratitud. Levanta, Señor, en cada uno de mis hermanos una actitud diferente, no de queja, no de murmuración, no de crítica, no de infamia, no de insatisfacción por el hermano, por sus debilidades, por sus flaquezas. Llega ya. Señor, que no seamos así de criticones. Ayúdanos, Señor, a poder ver, a pesar de sus debilidades, a pesar de las circunstancias, la vida de Judá en medio de esas circunstancias, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros te lo agradecemos. Amén. Cantemos juntos otra vez este cántico. Amén. Con todo el corazón, porque es lo que el Señor quiere oír de nosotros. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, dice. ¿Dónde está? En Judá. Es de aquí que viene el Mesías. Es aquí que viene el Hijo de Dios, el Cristo,
el que viene a libertarnos del pecado, el que vino a libertarnos de la maldad y de las injusticias, el que nos hizo justos por el derramamiento de su sangre. Entonces, alabemos al Señor y no vivamos ahí todos, ay, qué vida más miserable la mía. No lo veamos de esa manera. Es como decirle, Señor, tú no estás realmente importándote conmigo. No lo hagamos. Alabémoslo y veamos cómo las circunstancias pueden cambiar en nuestras vidas. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre ante mi Rey, me gozaré para siempre y cantaré, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey, porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi Rey. ¿Solo hoy? No, para siempre será esa mi actitud. Dios los ayude y me ayude a mí también para vivir ese gozo de la vida del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.